Todos ustedes y en especial para aquellas personas que me han escrito, me han comentado sus adelantos, y para todas aquellas personas que tienen dudas y también me han hecho sus preguntas. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de este prototipo que vemos aquí a mi derecha. Y continuamos, para lo cual vamos a hacer un pequeño repaso de las anteriores entregas que les he venido ofreciendo. Bueno, en anteriores ocasiones lo que teníamos era ya la construcción de un básico de falda, en donde habíamos comenzado con la parte delantera y habíamos continuado con la parte trasera. Además de eso, habíamos agregado ya lo concerniente a la parte de la pretina. En este caso específicamente, lo que yo quiero es que miremos que debido a que esta pinza en el costado es exactamente igual de un lado para otro, yo puedo el molde delantero rodarlo y pegarlo con el molde trasero. Deseo de que se tenga en cuenta esta situación, que es una parte extra que tiene el molde trasero. No es una parte extra. Esta parte fue producto simple y llanamente de la medición del centro atrás, una de las 3 medidas que nosotros tomamos para la elaboración tanto de la falda como del pantalón. ¿Y por qué es importante? Porque no podemos pensar de que esta medida que está aquí sea una medida estandarizada, ya que esta medida que está aquí es el resultado del volumen de los glúteos en la parte trasera. Entonces, de tal manera que entre más grandes sean los glúteos, pues más tela vamos a necesitar. Bueno, y después de haber hecho ya un pequeño resumen y unas pequeñas puntualidades respecto a nuestro molde que ya habíamos trabajado, vamos entonces ahora sí a comenzar a resolver nuestro prototipo. Pero para irlo resolviendo de la mejor manera y que ustedes no se confundan, vamos a tener como una especie de acuerdo entre ustedes y yo. El acuerdo es el siguiente: cuando estemos viendo el molde o la parte trasera, vamos a suponer que nosotros estamos viendo el molde o la parte trasera. Entonces, si yo veo una falda por la parte trasera, esta falda tendrá un lado derecho y un lado izquierdo. Pero cuando yo veo la falda por el lado del frente, me voy a posicionar como si yo tuviese puesto la falda, ¿ya? Entonces quiere decir de que la falda yo la voy a ver desde mi punto de vista. Ya no la voy a ver frontalmente, sino desde mi punto de vista. Y entonces así tendremos de que esta parte de la falda será el lado derecho de la falda y esta será el lado izquierdo de la falda. Y en la parte trasera, esta será el lado derecho de la parte trasera y esta será el lado izquierdo de la parte trasera. Es decir, para poder tener exactamente ubicado la persona que está viendo la falda y así nosotros poder ir trabajando nuestro molde y no confundirnos. Esta situación es muy importante, sobre todo cuando estamos confeccionando mangas. Las personas que saben, que están confeccionando en este momento, saben de que en muchas ocasiones, pero en muchísimas ocasiones, cuando estamos elaborando los pliegues de la manga, casi siempre nos equivocamos, colocamos los pliegues hacia un lado, colocamos los pliegues hacia el otro lado, o definitivamente no tenemos en cuenta en muchas ocasiones el piquete que nos señaliza la parte frontal y la parte de atrás de la sisa en la manga y nos confundimos. Entonces, de esta manera como lo vamos a resolver nosotros es mucho más fácil. Pasemos entonces a trabajar ya nuestro prototipo. En este molde que tenemos aquí, tenemos el trasero derecho de la falda. Recuerden que estamos observando la falda, nosotros estamos observando la falda y estamos observando este molde trasero, que es este molde que ahorita mostraremos con una señalización para que ustedes lo puedan apreciar. ¿Qué apreciamos en este molde trasero? Miren
que aquí hay una desviación producto de una pinza que nosotros hemos convenido hacerle para que encaje. Ya ahorita decidiremos si esta línea que está diagonal con respecto a esta que está totalmente vertical, la dejamos en diagonal o por el contrario vamos a rodar un poco la falda para que esta nos quede al hilo en caso tal de que queramos colocarle aquí un cierre o lo dejamos así. Bueno, la situación es la siguiente. Colocamos el molde, un cuadrante, un cuarto del molde trasero del derecho y al observar nuestro prototipo, observamos que dos situaciones. Primero es que aquí se observa que hay una costura en el lado trasero porque logra verse, desde el frente logra verse, aquí hay un espacio vacío y logra verse una costura en allá atrás. Por eso hemos decidido sacar el molde trasero en dos partes, ¿ya? Y además de eso, observamos que parte en el molde delantero, hay una parte que se viene desde atrás, cubre parte del molde delantero, de la parte frontal, se va en una curva suave hasta el final o el largo de la falda. Esto mismo vamos a intentar interpretarlo en nuestro molde, para lo cual tendremos que buscar siempre unos puntos de anclaje que nos referencien a nosotros más o menos hasta dónde podemos subir o hasta dónde podemos bajar. Y además de eso, eso también nos va a permitir a nosotros poder modificar a nuestro gusto o nuestras necesidades el molde que queremos hacer. En este caso, observamos dos cosas. Uno es la zona del pubis. ¿Dónde está la zona del pubis? En este modelo que está aquí, aproximadamente la zona del pubis se encuentra ubicada en esta zona. ¿Y qué nos indica la zona del pubis? Nos indica más o menos la altura a la cual está la abertura que se forma por el pétalo de los dos moldes. Uno del molde trasero que arropa la parte delantera y dos, un molde delantero incompleto que tiene una abertura en diagonal y curva. Esta abertura en diagonal y curva es una decisión del diseñador con el cual nos muestra perfectamente el volumen y el grosor de los muslos. Véanlo, que aquí el punto focal de esta falda no solamente es esta zona de aquí, de la abrochadura o de los cierres o de la abrochadura que se coloque aquí, sino también es la parte de aquí, cómo se forma el pétalo, mostrándome la parte de los muslos de la modelo. Apretando el molde, podemos apreciar que gracias a que nuestras pinzas de costado son exactamente iguales, yo puedo unir el molde del frente al molde del trasero por toda la línea del costado. Entonces, eso es lo que procedo a hacer. Coloco el molde del delantero y el molde del trasero, lo junto por todo el costado, ¿ya? Me va a ocurrir esto aquí, que hay parte del delantero que se va a montar con el trasero, ¿ok? Pero como esta línea yo tengo que modificarla porque no puede quedar así, esta línea va a tomar una curvatura, entonces esta línea curva será más larga y compensará esta área que se va perdiendo aquí, ¿ok? Entonces, posteriormente, después de esto, cuando ya cerremos las pinzas, tenemos que corregir esta distancia de arriba. Esta es la línea de cintura y esta es la parte de arriba. Corregimos esta distancia para poder tener certeza de que no estamos colocando una distancia ni menor ni mayor. Otro de los puntos de anclaje que necesitamos tener presente, además de la zona del pubis, que es una situación bien interesante que siempre tenemos que tener pendiente, porque hay veces que de pronto, por no tener ese cuidado, lo que hacemos es que el pétalo de pronto pueden ser muy arriba, muy abajo y pueden estar siendo un poco imprudentes o estar demasiado arriba y nos puede estar mostrando zonas del muslo que no queremos mostrar, ¿ok? Entonces,
Otro de los puntos es hasta dónde la parte del pétalo que viene de atrás a cubrir la parte frontal derecha no llega, y vemos aproximadamente que debe estar llegando aquí a una línea de la cintura, aproximadamente. Si le habíamos subido 5 centímetros a la pretina para hacerla un poco más arriba de la línea de cintura, que vendría siendo esto, y para hacer que la falda tuviese ese sentido de tener el tiro alto, entonces esta parte que estoy señalizando en este momento sería la línea, esta línea que bajaría un poco más de la línea de la cintura, casi a encontrarse con el ombligo, que en este molde del frente estaría más o menos a unos 5 centímetros de la línea de cintura, que es esta. ¿Ya? Tengamos presente nuestra línea de cintura. Esta es nuestra línea de cintura, la que debe realmente conservar la medida. Esta es la línea que resultó de haber subido el tiro un poco más arriba de la línea de la cintura, y aproximadamente a unos 5 centímetros de aquí nos está mostrando el ombligo. ¿Ok? Entonces nosotros, al pegar el molde trasero con el molde delantero por el costado, por todo este costado, señalizamos lo que el molde trasero se va a venir hacia el frente, y la señalización es esta, la que hemos hecho. ¿Ok? Vamos a mirar a ver lo que hemos decidido. Aproximadamente de la línea del frente, que sería yo me vengo más de la mitad, ¿ya? Este punto que está aquí. En este punto que está aquí es posible que solamente estemos llegando hasta la mitad del cuarto correspondiente a la falda, porque recuerden de que este frente está conformado por 2/4, ¿ya? 2/4 que corresponden al frente, y esta parte de aquí, más o menos en el molde original, en el prototipo, está llegando aproximadamente como en la mitad. Yo me pasé un poquito más de la mitad. ¿Y por qué me pasé? Porque quiero que este sobrepétalo no caiga exactamente sobre el costado, sino que se venga aproximadamente unos 6 centímetros hacia el costado. ¿Qué quiere decir esto? Que en la parte de atrás que va a estar conformada por 2, la que estamos haciendo en este momento es la parte derecha de atrás, se va a venir hacia el frente y va a llegar hasta un poquito más de la mitad del delantero, y va a producirse una curvatura, pero que no quiero que llegue totalmente por la línea del costado, sino que arrope un poquito más, porque en el movimiento de la pierna al caminar, ese poquito que ella va a quedar cubriendo se va a ver mucho más bonito, mucho más elegante, y no va a dejar expuesto pues todo el trayecto de la pierna. ¿Ok? Que es lo que ustedes notan aquí. ¿Sí ven? Esta parte de aquí. Entonces realizo con mi esta sería la línea de costado. Línea de costado. La línea real de costado sería esta. Línea de costado. Pero nuestro molde del trasero derecho va a ser este, incluyendo las 2 pinzas. Va a ser este. Llega hasta aquí, pasa por aquí, se desliza por todo el largo de la pierna hasta el largo que hemos decidido, y se va hasta el centro de espalda. Esta línea la construimos dando el espacio de unos 6 centímetros, 5 o 6 centímetros de aquí, que es la línea del costado, que ya sería en la parte delantera, y con nuestra regla de sastre hacemos esta regla que nos ayuda y vamos a construir en este momento la otra parte del frente.
Ya habíamos construido la parte del trasero derecho. Ahora tomamos el molde de los delanteros y apoyándonos en la línea del centro frente, trazamos un delantero hacia la derecha y un delantero hacia la izquierda. Acuérdense que yo les comentaba que como acuerdo entre nosotros habíamos dispuesto pues que cuando mirábamos el molde desde el trasero lo mirábamos nosotros para poder representar el trasero derecho e izquierdo, y cuando veíamos el molde desde el delantero, de igual manera lo hacíamos viendo nosotros el molde derecho e izquierdo. Entonces en este momento lo que nosotros acabamos de elaborar fue esta parte que está en rojo, ¿ok? Que es la parte que se viene de atrás hacia adelante. Ahora vamos a construir la parte del delantero. Para eso, como les decía, hacemos una imagen espejo del lado delantero derecho y el delantero izquierdo. Y notamos hasta dónde primero ubicamos la línea del pubis, que más o menos sería hasta aquí, porque recuerden que esta es nuestra línea de caderas, esta que está aquí arriba, esta es nuestra línea de caderas. Vamos a colocarle una acá como referencia, y esta es nuestra línea de largo de tiro, ¿ya? Que fue ampliada por esta distancia que nos aumentaba la línea de tiro para este modelo en específico. Entonces, cuando hacemos esto, ya tenemos dos partes del delantero, 2/4, que conforman la mitad de la falda. Pero resulta que, de acuerdo a este diseño, observamos que en este delantero, aproximadamente a la mitad del cuarto, ¿ya?, viene una abertura en diagonal con una curva que llega hasta el costado interno de ese mismo delantero. Es esa misma situación que nosotros hemos plasmado aquí. Con nuestra regla sastre ubicamos más o menos la mitad de esta distancia y miramos nuestras medidas de referencia, como son el tiro, que en este momento esta es nuestra medida de referencia porque esta es nuestra área del pubis aquí. Y con eso, ¿qué les quiero decir yo? Lo que les quiero decir es que la falda no va a mostrar más de lo que nosotros queremos que nos muestre la falda, porque por si cualquier circunstancia nosotros hacemos este revoque en esta línea mucho mayor, entonces lo que podemos hacer es que hacemos que la falda sea bastante incómoda, porque puede mostrar zonas del muslo que realmente no queremos que se muestren. Entonces medimos a la altura de nuestra línea de tiro hasta esta parte de aquí y lanzamos nuestra curva, ¿ok? Esta curva, este delantero va a constar de esta medida. Toda la cintura hasta aquí, se desliza por todo el costado hasta acá, hasta este punto de acá. Llegamos hasta la mitad de este cuarto, construimos nuestra curva en el delantero que va por debajo de esta parte que es la que viene de atrás y llega hasta el costado. Es también muy posible que si nosotros deseásemos, este costado lo podemos alargar un poquito más para que se introduzca un poco más allá. Recuerden que aquí en la parte de atrás van a venir unas correas que le van a dar la vuelta, van a coger este delantero desde aquí, van a darle la vuelta y van a aparecer de este lado. Entonces, en el molde anterior,
En el molde anterior, donde teníamos esta parte que corresponde al trasero que arropa al delantero, tenemos que ubicar también dos posiciones, que es una posición que es esta, y la otra posición que puede ser esta. ¿Ya? ¿Para qué? Porque aquí van a ir dos pedazos de correa que van a soportar lo que nosotros tengamos dispuestos como hebilla. Y en el delantero que estamos construyendo en este momento, va a venir desde aquí, desde el costado, unas correas que van a dar la vuelta y van a salir por aquí. Van a salir por aquí como si vamos a dejar de coser en este costado, ¿ya? Esta área, como si estuviésemos haciendo esos ojales que se hacen, ojales escondidos que le llaman. El ojal escondido es aquel ojal en donde se unen dos piezas de tela, se deja de coser en un espacio por donde va a pasar, donde va a entrar el botón, y después se continúa la costura, de tal manera que ese espacio queda vacío. Bueno, este espacio que está aquí nos va a quedar a nosotros vacío y nos va a permitir que la correa que nace de este lado pase por la parte de atrás interna, ¿ya? Y salga por aquí, salga por este pedazo de ojal que le hicimos aquí, que podemos hacer o un ojal normal o un ojal escondido. Me parece que puede quedar mucho mejor un ojal escondido, que incluso podemos hacer una costurita aquí de refuerzo, ¿ya? Y la correa sale por aquí y la otra sale por acá. ¿Ok? Esto simplemente es una demostración, pero el molde del delantero va a ser este que le estoy diciendo. Aquí, hasta acá y hasta acá. Con esto hemos concluido ya la parte trasera derecha. Hemos concluido en la parte frontal todo el frente, que está construido con parte del trasero que entra y con el total del delantero con su respectiva curva. Nos haría falta simplemente la parte del trasero izquierda, que es exactamente como viene el original, porque ella no tiene más nada. Es decir, en la parte del otro trasero no tiene esta parte adicional, sino que viene sola y exclusivamente para ser cosida por el costado en el lado izquierdo de la falda. Yo creo que hasta aquí ya podemos ir haciendo moldes. Las personas que han venido pues llevando el orden de todas nuestras entregas, y ya tenemos los moldes básicos de falda con la salvedad que podemos variar anchos, podemos variar largos. Ya hemos estudiado cómo se hacen los ruedos, lo interesante que tenemos que tener en cuenta, sobre todo, vuelvo y recalco, en la parte de atrás. ¿Y por qué se los recalco? Les voy a decir por qué se los recalco. Se los recalco porque ustedes van a ver en una fotografía que voy a anexar a este mismo video, ¿ya? Uno de los detalles que no se tuvo en cuenta en el momento de la realización de este prototipo. ¿Y cuál fue el detalle? El detalle es que de pronto no se le dejó esta parte en el molde trasero que decrece cuando los glúteos son bastante prominentes. Entonces vamos a ver en una foto de costado que les voy a presentar cómo el detalle persiste y el detalle afea un poco la forma, el contexto total de la falda, la presentación misma de la falda la afea. Y vuelvo y recalco, el espacio que se deja en el ruedo del trasero, en el ruedo del centro espalda, no es una constante.
eso proviene del volumen del trasero. Ustedes me dirán, pero ¿cómo hacemos si nosotros cosemos en serie? Pues les quiero hacer un comentario. En serie cosen la mayoría de los diseñadores y de las grandes empresas del mundo. No estén creídos de que prendas de Carolina Herrera, de Dolce & Gabbana, cualquier tipo de prenda de cualquier diseñador solamente hacen una sola prenda. Olvídense de eso. Es decir, eso no puede ser. Que hagan cantidades reducidas y estas cantidades son repartidas en ciertos países del mundo porque tampoco llegan a todas partes, hace parecer que la prenda es exclusiva o que se hizo sobre medida, pero no es cierto, ¿ya? Porque pues no sería rentable que Carolina Herrera hiciera un traje o una chaqueta, por ejemplo, y que solamente hiciera una sola unidad. Entonces, esa idea de que como yo coso sobre medida es muy diferente a los que cosen en línea o en talleres industriales, no es una respuesta válida. Lo que usted tiene que hacer es analizar y tratar de unificar su mercado, ¿ya? Si su mercado, si el que usted está manejando en este momento tiene unos glúteos prominentes, por ejemplo, en la ciudad donde yo habito, que es la ciudad de Cali, en Colombia, muchísimas mujeres se caracterizan por tener sus glúteos son muy prominentes. Y además de eso, pues que también se ha tomado como moda, pues, hacer operaciones y hacer intervenciones quirúrgicas para aumentar, para redondear, para perfeccionar tanto los glúteos como la parte del busto. Entonces es muy común que aquí nos encontremos con un grupo poblacional muy grande que tiene unos glúteos bastante grandes, bastante formados. Como yo estoy manejando ese grupo poblacional donde las mujeres que yo estoy vistiendo tienen ese tipo de glúteos, yo lo que intento hacer es más o menos buscar una cifra que se acomode a lo que yo necesito. Entonces, si yo estoy notando de que esos glúteos me están levantando la falda mucha cantidad, yo lo que simplemente hago son unas medidas, y de esas medidas tomo una decisión, y de esa decisión aplico una medida para el molde trasero para que baje. Algunas, la gran mayoría de pronto, se sentirán en espectacular porque cuando la falda se mira de costado, ustedes van a ver que la línea horizontal de abajo queda totalmente recta sin que la falda se nos suba, porque a esa gran cantidad de gente de mi grupo poblacional se vieron beneficiados por esa toma de decisiones que yo hice, ¿ok? Pero eso no quiere decir que yo, todas las faldas que se les aplique esa misma distancia en el centro espalda, les van a quedar bien a todo el mundo. Yo lo que intento hacer es que le quede a la gran mayoría de personas a las cuales yo le estoy cosiendo. En ese caso, si estoy trabajando en producción en línea, es decir, en producción industrial de confección. Pero si tengo la posibilidad de realizar, de que tengo mi modelo enfrente y puedo tomar las 3 medidas, pues las tomo. Las tomo porque esas medidas me van a dar a mí la certeza de cuánto es que los glúteos me están subiendo la falda en el lado de atrás. La misma situación ocurre con el corpiño de la mujer, ¿ya? He visto que en muchos procesos, en muchos métodos, en muchas enseñanzas que se encuentran en internet, lo que hacen es que toman la medida del largo de talle y cuando se va a elaborar la prenda le adicionan 1 o 2 centímetros al molde delantero, con la explicación, es decir, con la sustentación de que el molde se va a ver más bonito. Pues eso no es cierto. Eso no es cierto. No es esa la explicación de que el molde se va más bonito. Es posible que sea la consecuencia.
es posible que realmente el molde se vea más bonito. Pero lo que ocurrió en el fondo, en sí, la verdad verdadera de la situación, es que usted, cuando tomó la medida del talle delantero, pasó la línea, la cinta métrica la pasó desde el punto donde se toma, es decir, de la unión del hombro con el cuello, la pasó por encima del busto y la llevó hasta la línea de cintura. Es decir, no bordeó el busto. Como usted no bordeó el busto, como usted no lo bordeó, y de pronto el modelo, el prototipo, el diseño que usted va a elaborar, ese modelo exige de que el busto sea definido, entonces al busto, a la tela intentar arropar ese busto, lo que va a hacer es que nos va a requerir una tela que no se la dimos. Por eso la sugerencia que yo le doy es: tome el busto normal, es decir, tome el busto bordeando el busto, tome la cinta métrica, llévela hasta el pezón, devuélvase hasta la submamaria y pase hasta la línea de cintura. De esta manera usted no tiene que estar agregando absolutamente nada a su talle delantero, porque usted ya tomó realmente la medida de su talle delantero. Y si el diseño o el prototipo que usted está realizando le exige de que la tela entre en ese busto y lo bordee, no va a tener ningún problema porque ya usted tomó esa medida, ¿ya? Esa misma situación la llevamos a la falda. Puede ser una constante ese centímetro o esos 2 centímetros que se le dan en ciertos métodos al talle delantero. No puede ser una constante. ¿Y por qué no puede ser una constante? Porque esos 2 o 3 centímetros dependen del desarrollo del busto. Porque el busto tiene varios tipos de desarrollo. El busto, ojalá pudiéramos ver esta parte de acá. El busto tiene no solamente un desarrollo hacia longitudinal, transversal, y también lo tiene hacia el frente. Es decir, el busto, los bustos que aquí tenemos, que podemos mostrar aquí, tienen un desarrollo hacia el frente. Tienen un desarrollo también longitudinal y también transversal. Totalmente diferente. ¿Qué quiere decir? Que la cinta métrica, cuando pase por aquí y bordee este busto, pues no me va a dar la misma medida que si yo paso la cinta métrica por esta parte de acá y bordeo este busto, ¿ya? Depende de la copa del busto, porque el busto se construye parecido a la figura geométrica del cono, no siendo exactamente igual, ¿ya? Valga esa explicación, aquí se las dejo y manos a la obra. Vamos a intentar ir haciendo ya nuestros moldes y almacenar algunos, ir haciéndolos por talla para terminar con la confección en taller de esta falda. Nos haría falta la construcción del bolsillo cargo, que este bolsillo cargo, como lo vimos, es un bolsillo cargo que tiene unos pliegues hacia afuera, ¿verdad? Y de una vez, bolsillo cargo, fuelle y tapa, la tapita y el fuelle hacia afuera. Nos haría falta eso. Espero que en la próxima entrega ya terminemos y pasamos a taller para confeccionar nuestra falda y que ustedes vean cómo que nos quedó. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Chao, chao.